Buenos días a los miembros de la Comisión de Economía, Hacienda, Recursos Humanos, Calidad, Comercio, Gestión de la Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial. Al público que nos puede estar viendo pues a través de los medios telemáticos. Vamos a empezar esta sesión ordinaria pues, con el debate del primer punto, que es moción que presenta el Grupo Municipal Socialista relativa a las actividades económicas excluidas de la orden de ayuda para autónomos y pymes del área de comercio. Propone el Grupo Municipal Socialista. Señora Murillo, tiene usted la palabra. Bien, buenos días. Pues nosotros hemos presentado esta moción porque hemos conocido recientemente los datos provisionales sobre la convocatoria de ayudas directas del Ayuntamiento de Málaga para autónomos y pymes de nuestra ciudad. Y lo que hemos conocido, pues al final nos suena a lo de siempre, que son ayudas que no terminan ayudando. No es la primera vez que pasa, también ha pasado con otras ayudas, como por ejemplo en su momento con el reglamento de ayudas al IBI, que no llegaban exactamente a quienes tenían que llegar. Hemos comentado en varias ocasiones que estas ayudas han llegado tarde, lo decimos así porque hay ayuntamientos como en el de Mija, donde esta orden de ayuda salió el 4 de mayo del año pasado, es decir, hace ya un año. En Benalmádena en septiembre, en Sevilla salió en junio y en octubre se hizo una ampliación de crédito. Y aquí, sin embargo, esta convocatoria no ha salido hasta el mes de febrero. Las ayudas han visto la luz casi un año después del estallido de la pandemia en nuestra ciudad y aún no se ha ingresado un euro en la cuenta corriente de los autónomos y las pymes de nuestra ciudad. Pero además, y ya se puede ver, es que estas ayudas han llegado mal. Este ayuntamiento ha tardado un año en sacar la convocatoria, pero solamente le dio 20 días a las empresas para que pudiesen solicitarla. El resto de los ayuntamientos ha dado meses y eso se ha visto en el resultado del número de solicitudes que se han presentado aquí y que, sin embargo, en otros ayuntamientos mucho más pequeños son muchas más las solicitudes que se han presentado. Además, la concesión de la subvención se hace por orden de llegada, algo que nos parece que rompe con criterios de garantizar la igualdad, porque al final llegan a estas ayudas los más informados o los que tienen más medios económicos para pagar a un profesional para que se presente a esta convocatoria. Y también llegan mal. Llegan mal porque apenas ha habido refuerzo de personal en el área de comercio. Quiero recordar que el 8 de enero se incorporaron 3 personas al área de comercio y que 4 días más tarde se retiró una de ellas y se envió a servicios sociales. Entendemos perfectamente la necesidad que tiene servicios sociales, pero lo que quedó de manifiesto es que comercio tenía más necesidad de personal para asumir este trabajo y se le quitó a una de las personas. Y además la subvención es escasa si lo comparamos, por ejemplo, con el municipio de Mija. Aquí el máximo de la ayuda es de 6.000 euros y en el caso de Mija aquí es de 3.000 euros el máximo y en el caso de Mija la ayuda llega hasta 6.000 euros. Miren, en Mijas en el mes de enero se había abonado 11,9 millones de euros a 3.500 empresas del municipio. Y aquí en Málaga solo ha habido 3.000 solicitudes y de momento solo se le va a abonar la ayuda a 847. ¿Ustedes creen que esto es normal? ¿Ustedes creen que...? Para terminar. Que se veía, no veía el tiempo bien. Bueno, puede continúo, para terminar. Finalizo ya. Miren, en Mija se habían abonado en el mes de enero 11,9 millones a 3.500 autónomos y comercios del municipio. Y aquí en Málaga solamente han solicitado la ayuda a 3.000 personas. ¿Ustedes creen que eso es normal? ¿Es que en Málaga las empresas no necesitan estas ayudas? ¿Es que en Mija necesitan más ayudas que en Málaga? Yo creo que el problema ha estado en cómo ha salido esta convocatoria, en los requisitos y en el plazo que se le ha dado a las empresas para que puedan presentarse. Nosotros lo que pedimos es que se revise lo que ha pasado y que se estudie la posibilidad de sacar una nueva convocatoria donde sí puedan acceder la mayoría de las empresas y autónomos de nuestro municipio. Muchas gracias, señora Murillo. Por el Grupo
Ciudadanos. Señor Casá va a intervenir. Señor Grupo Ciudadanos. Señora Rosada. Gracias, señor presidente. Bueno, las políticas de recuperación merecen altura de miras y acuerdos. Por eso Ciudadanos pues, va a votar a favor de esta iniciativa, que además es análogo a la que nosotros llevamos en el Pleno de marzo para el Gobierno central. Se trata, desde luego, de insuflar oxígeno al mayor número posible de pymes y actividades también. Y como este es el espíritu de la moción, entendemos, pues la vamos a apoyar. No obstante, por hacer un poco de contexto de este debate, el pasado 12 de marzo el Gobierno central anunciaba por fin un plan de ayudas para empresas y autónomos que tanto empresas como sindicatos como el Banco de España venían reclamando desde hace tiempo. Esta nueva línea de ayudas, que estaba dotada con 11.000 millones de euros, tenía como objetivo las comunidades autónomas para que concedieran asimismo ellas ayudas directas a autónomos y empresas de los sectores más afectados cuyos ingresos hubieran caído al menos un 30% en 2019. Desde luego eran ayudas muy necesarias para los empresarios y autónomos en nuestro país, que llevaban reclamando para intentar asegurar la supervivencia de sus negocios mucho tiempo estas ayudas, pero nos parecía que eran insuficientes porque se quedaba mucha gente fuera, porque ni era suficiente la partida ni lo eran los criterios de accesos. Desde el Grupo Municipal ya dijimos que no entendíamos que los requisitos que había fijado el Gobierno fueran tan restrictivos, porque con esos requisitos estimábamos que solamente 1 de cada 12 empresas podía beneficiarse de estas ayudas y pusimos como ejemplo que peluquerías, lavanderías, ferreterías o tiendas de electrodomésticos quedarían fuera. En definitiva, de los casi 1.000 epígrafes de la actividad, apenas el 10% se podían acoger a estas ayudas. Por lo tanto, ya vinimos a denunciar que esta exclusión era injusta y que pretendíamos que no hubiera esta discriminación de epígrafes. Acaba de incluir, por ejemplo, al sector de las bodegas, tan pujante en Málaga. Bienvenida esta rectificación, pero hace falta más. Bueno, y en contraposición con este plan, los gobiernos que integra Ciudadanos, tanto en el Ayuntamiento de Málaga como en la Junta, pues han intentado hacer un importante esfuerzo con ayudas directas en este ayuntamiento de casi 6 millones de euros para pymes y autónomos, además de la línea de avales de 20 millones de euros. Y hace unas semanas la Junta dio luz verde al plan marcado, además suscrito con la Confederación de Empresarios de Andalucía, los sindicatos CGT y comisiones, con una dotación global de 732 millones de euros. Por lo tanto, bueno, pues creo que esta tiene que ser la apuesta firme de la reactivación económica y desde luego, a todo esto además hay que sumar las subvenciones al sector hotelero. En definitiva, que creo que todas las administraciones debemos remar en la misma dirección para paliar una crisis como esta que no tiene precedentes. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Losada. Por el Grupo Adelante Málaga, señor Siglia, tiene usted la palabra. Sí, buenos días. Gracias, presidente. Creo que este tipo de debates los tenemos que afrontar de modo constructivo. Hay muchas familias, muchos comercios de Málaga que están a la expectativa de poder ser beneficiarios de los distintos tipos de ayuda que están poniendo en marcha las instituciones. Creo que es una buena ocasión para desde el área de comercio se explique qué caracterización y qué valoración hacen del funcionamiento de la ayuda, si creen que se ha aprobado a tiempo, si creen que ha llegado a todos los comercios y establecimientos que lo necesitan. Hay, como bien se señalaba desde el Grupo Socialista, un llamativo bajo dato en cuanto a una caracterización, un diagnóstico que se hace desde el Grupo Popular sobre una gravísima situación que está atravesando el comercio, normalmente cuando se interpela al Gobierno central se habla de sectores arruinados, de estado de comercio en estado de coma, y sin embargo llama la atención las pocas solicitudes y las pocas concesiones que ha habido con respecto a esta primera fase de concesión de ayudas al comercio. Creo que mucha gente lo que está esperando es que no haya, es decir, que haya las mayores facilidades cuando se ponen en marcha este tipo de ayudas para poder acceder a ellas, porque evidentemente es una bocanada de aire para la difícil situación en la que están. Así que apoyamos la iniciativa, creemos que se deben mejorar los mecanismos de este tipo de ayuda, ampliarlo, lo venimos diciendo desde el principio, creemos que la cuantía debe ser ampliada
en materia de recursos para poder cubrir las necesidades del comercio y de los establecimientos de Málaga, y creemos que es una buena ocasión para que la señora Pérez de Siles, que esperemos que no reaccione a la defensiva como lo suele hacer, sino que aproveche para aclarar y para explicarle a los comerciantes malagueños cómo va a funcionar y cómo piensan mejorar este sistema de ayudas para que realmente pueda dar respuesta a la necesidad que vive nuestra ciudad. Gracias. Muchas gracias, señor Gilia. Por el equipo de Gobierno tiene la palabra la señora Pérez de Siles. Sí, muchas gracias, presidente. Muy buenos días. Bueno, lo primero de partida, aclararle a la señora Murillo, porque lo repite como un mantra, que este ayuntamiento no tarda un año, tarda un mes en tramitar el expediente de modificación de crédito para incorporar la partida inicial de 5 millones de euros que queríamos destinar precisamente para ayudar al sector del comercio, el sector de la hostelería. Veníamos durante un año estuvimos solicitándole a la señora Montero que nos permitiese utilizar nuestros remanentes, que nos permitiese utilizar nuestros ahorros precisamente para ayudar, decíamos desde el primer momento, a los sectores vulnerables de nuestro tejido productivo. Y la señora Montero, su gobierno, tardó un año en permitir a los ayuntamientos utilizar nuestros ahorros. Estuvieron durante un año empeñados en confiscar el dinero de los ayuntamientos, algo que finalmente no pudieron hacer, como ustedes saben, por el duro golpe que recibieron de la mano del municipalismo. Aclararle también que en estas bases, las bases de esta convocatoria, no se deja absolutamente a ningún sector comercial al margen. Me refiero a los sectores comerciales para los que se planteaba precisamente esta convocatoria. Recordarle que nos dirigíamos a ayudar al pequeño comercio, aquellos establecimientos que la Ley de Comercio Interior de Andalucía define como de menos de 300 metros cuadrados. Lo que hacen estas bases es una traslación, una copia exactamente de lo que establece el epígrafe 6, de todas las categorías comerciales que establece el epígrafe 6 del IAE. Insisto, hicimos una traslación, una copia exactamente de todos esos pequeños comercios y del sector de la hostelería. Yo, francamente, se lo digo con todo el cariño del mundo, además. A mí me parece que presentar esta iniciativa por parte del Grupo Socialista es de una osadía tremenda, de una osadía importante, cuando precisamente ustedes están trabajando en el Gobierno de nuestro país unas supuestas ayudas que precisamente dejan al margen, es así, a muchas categorías comerciales y sectores que son importantísimos para la economía, sobre todo para nuestra economía local. Solo contemplan ayudas para 95 sectores de los más de 600 que contempla el CENAE. Yo les recuerdo sectores importantísimos como pueden ser las peluquerías, las academias, los talleres mecánicos, tiendas de souvenir, autoescuelas, ferretería, es decir, insisto, todos estos comercios y establecimientos importantísimos para la economía local de nuestra ciudad. Yo entiendo que el objetivo, por tanto, de esta iniciativa en el día de hoy es, de nuevo, sacar pecho, poner en valor ese supuesto paquete de ayuda Para terminar. del que el Gobierno intenta sacar pecho desde hace meses, pero de lo que sabemos poco o mal. Yo le recomiendo, si usted quiere hacer ese ejercicio comparativo que ha hecho en esta mañana, yo les recomiendo una vez más que miren a lo que están haciendo el resto de países vecinos de la Unión Europea. Yo les recomiendo que echen un vistazo y que copien el modelo alemán, que lleva poniendo encima de la mesa más de 11.000 millones de euros, desde hace, ese sí, más de un año, 11.000 millones de euros. Les recomiendo que miren modelos de nuestros países vecinos europeos que llevan poniendo encima de la mesa planes de contingencia de más de 50.000 millones de euros para ayudar a los comercios, para ayudar a los establecimientos al pago de gastos corrientes, gastos de explotación, que sí tienen que estar asumiendo a pulmón nuestros comercios y nuestros establecimientos por la falta de sensibilidad, por la falta de empatía y por las mentiras reiteradas del Gobierno de nuestro país. Muchas gracias, señora Pérez de Siles. Señora Murillo, tiene usted la palabra. Bueno, no me ha quedado claro si la señora Pérez de Siles va a apoyar nuestra moción. Lo que sí está claro, y en esto los datos son objetivos, es que sí han tardado un año en publicar esta convocatoria,
pero ustedes prefieren darle la patada a otras administraciones y culpar a otras administraciones. ¿Por qué no ha tardado un año Mija? Mija lo sacó cuando estábamos todavía confinados. ¿Y Sevilla? ¿Y Benalmádena? ¿Por qué ellos sí han podido y aquí en Málaga no hemos podido? Es que aquí es más fácil echarle la culpa a otras administraciones en lugar de asumir sus propias responsabilidades. Cuando hablan de otras administraciones, ¿por qué no quieren hablar de sus errores? No quieren hablar de que, por ejemplo, hay 482 solicitudes que en principio están denegadas porque no tienen el recibo de basura industrial, cuando muchos locales son locales que están arrendados y el titular de recibo es otra persona. Yo lo que le recomiendo a usted, porque es que siempre habla usted de otros países y se lo digo. Ya para terminar. Para terminar, se lo voy a repetir ahora. Le recuerdo que la Comisión Europea, la vicepresidenta de la Comisión, ha dicho que España es el país de la Unión Europea que mayor esfuerzo ha hecho para dar ayudas a empresas. Mire, este recorte de prensa me lo voy a traer siempre y siempre que usted saque ese tema se lo voy a decir, porque está usted mintiendo descaradamente cuando pone de ejemplo otros países y se olvida de datos como este. Muchas gracias, señora Murillo. El señor Losada me ha dicho que no necesita el segundo turno. Señor Siglia, ¿tiene usted la palabra? Señora Pérez, decirles, cuando hay que hablar de Málaga y de los comercios de Málaga, usted aprovecha para atizar al Gobierno central. A veces se confunde, usted se piensa que esto es el Congreso de los Diputados. Es el Ayuntamiento de Málaga y la gente que está preocupada mirando esta comisión para ver si va a haber solución y se va a mejorar las ayudas son los comerciantes de nuestra ciudad. Así que le pido que, por favor, en el minuto que le queda, aproveche para dirigirse a los comerciantes de Málaga y explicarles si van a mejorar las condiciones de acceso a las ayudas que han puesto, si están en disposición de aumentar las partidas, de aumentar el plazo para que los comerciantes se puedan presentar y puedan ser beneficiados. Y le voy a decir una cosa, que usted diga que los 5,8 millones de euros que han designado para este tipo de ayudas era indispensable esperar a la medida del Gobierno central sobre la gestión de los fondos de los ayuntamientos, es lisa y llanamente una mentira. Ustedes tenían disposición, clarísima disposición, para dedicar 5,8 millones con mucha anterioridad a que el Gobierno finalmente relaje Para terminar. Las reglas de estabilidad presupuestaria. Así que todo el tiempo que usted dedica a atacar al Gobierno central, dedíquelo, por favor, porque va a funcionar mejor el ayuntamiento, a centrarse pura y exclusivamente en las necesidades de la economía y, en este caso, del comercio malagueño. Gracias. Señora Pérez de Siles, ¿tiene usted la palabra? Señora Murillo, no me saca a mí esa nota de prensa. Esa nota de prensa se lo saca a los comercios, a los establecimientos, a nuestras pymes, a nuestros autónomos, a todos esos que hoy siguen lanzando un SOS porque resulta que las ayudas no llegan. Esa nota de prensa se lo saca a todos esos comercios, a todos esos establecimientos que desgraciadamente han tenido que echar el cerrojo. No me la saca a mí, se lo saca a ellos. Por cierto, señores Giglia, los comercios malagueños, las pymes, los autónomos malagueños, son andaluces y son españoles, no son suecos. Se lo digo porque vivimos en España. Precisamente un país, el único de la Unión Europea donde no han llegado las ayudas del Gobierno central. Desgraciadamente no estamos en una situación de igualdad con respecto al resto de los países de la Unión Europea. Yo les recuerdo, porque creo que ustedes están confundidos, que lo que hemos aprobado es Para terminar. un listado provisional de aprobados, de denegados, que son 43 y precisamente 40 de ellas por haberlas registrado por duplicado, y el resto de los expedientes están en un momento de subsanación de errores. Se lo digo para que ustedes estén informados y no equivoquen a todos esos comerciantes que en este momento están en plazo para presentar alegaciones. Y, por cierto, la necesidad de implementar la cuantía, no hace falta que yo lo diga aquí en esta mañana. Se incorporó una disposición adicional en la pasada Junta de Gobierno local, donde este ayuntamiento no solamente reflejó lo que ya venía diciendo que era voluntad política, sino que lo reflejó por escrito en esa disposición adicional. Insisto, si son más los expedientes aprobados finalmente después del plazo de subsanación, este ayuntamiento cumplirá con lo que prometió desde el primer momento, incorporar las partidas que sean necesarias y suficientes para subvencionar todos los... Muchas gracias. Después del debate de este
de esta moción corresponde la votación de la misma. Así que se procede a la votación. Estamos votando. Empezamos a votar. A ver, punto 1. Le pido al señor Verde y a la señora Losada, estamos atendiendo a la votación. Hay alguien que no ha votado y no estamos atendiendo al sentido de voto. Se procede de nuevo a la votación de este punto. Aprobado por 14 votos a favor y 1 voto en contra. ¿Se solicita por alguien una votación adicional o se...? ¿Se solicita por alguien una votación adicional? 14 votos a favor y 1 voto en contra. Pues se aprueba por ese tanto. El punto número 2, la moción que presenta el Grupo Municipal Socialista relativa a la puesta en marcha del bono Málaga para comercio. Por el Grupo Municipal Socialista, señora Sánchez, ¿usted va a intervenir? Pues tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a mis compañeros y compañeras de esta comisión, a los medios de comunicación que nos siguen y a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Bueno, yo antes de empezar a hablar de esta moción, quisiera responderle a la señora Pérez de Siles en una de las afirmaciones que ha hecho a la moción anterior de mi compañera Alicia Murillo. Mire, señora Pérez de Siles, yo quiero recordarle que fue su partido precisamente el que fue boicoteando el que España pudiera acogerse a los planes de reconstrucción europea. Fue por las embajadas y fueron poniendo palos en la rueda para que España no pudiera acogerse a este plan de reconstrucción. Recuérdelo, que su partido fue el que estaba impidiendo que este dinero llegase a nuestro país. También me gustaría recordarle que la estructura administrativa de España es diferente al resto de países. Nosotros compartimos con las comunidades autónomas las competencias y precisamente el Gobierno de España traslada a las comunidades autónomas recursos para que sean las comunidades autónomas las que puedan repartir ese dinero en plan de ayuda, de subvenciones o como consideren las comunidades autónomas españolas. Se lo recuerdo. También quiero recordarle que hasta día de hoy, según los propios comerciantes y hosteleros, del Ayuntamiento de Málaga han recibido 0 ayuda. Cero. Señora Sánchez, ¿me va a permitir que le interrumpa? Lleva usted 1 minuto y medio, o sea, a mitad de su intervención, para decirle que viene usted aquí a presentarnos una moción relativa a la puesta en marcha del bono Málaga para comercio. Está usted volviendo a debatir una cuestión que ya ha sido debatida. Lo digo porque le pido, por favor, que se centre en el debate para conocer el sentido de su moción, de la moción que plantea y que usted va a defender. ¿Puede usted tomar de nuevo la palabra? Vale, muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues nuevamente en esta comisión el Partido Socialista vuelve a traer iniciativas en apoyo al pequeño comercio de la ciudad de Málaga. El pequeño comercio de la ciudad de Málaga lleva padeciendo una crisis permanente desde hace bastante tiempo, con la proliferación de las grandes superficies, de las grandes plataformas online y ahora, con el estallido de la pandemia, la crisis sanitaria y económica social que padecemos. En Málaga hay unos 13.000 establecimientos repartidos por los 11 distritos de la ciudad que generan más de 20.000 puestos de trabajo, precisamente puestos de trabajo estables y de calidad, y que además aportan el 8% del Producto Interior Bruto para nuestra ciudad. Como todos sabemos, el pequeño comercio lo está pasando francamente mal. Su facturación cada vez va a menos y, por lo tanto, necesita un apoyo, un impulso, una protección por parte de las administraciones públicas. En este caso, nosotros consideramos que sería muy importante el estímulo al consumo y a la reconstrucción económica con una serie de un bono Málaga para el comercio, porque entendemos que sería muy interesante
que el consumo aumentara y, por lo tanto, la riqueza de nuestras pequeñas empresas, nuestras pymes, nuestros autónomos y, concretamente, el comercio de la ciudad de Málaga pudiera beneficiarse de esta propuesta. Ha finalizado el turno. Para terminar, venga. También nos gustaría que de este bono, de esta iniciativa, pudiera acogerse también muchas familias vulnerables que en estos momentos lo están pasando bastante mal. Me refiero a los usuarios de los servicios sociales, que no solo obtienen recursos a través de las entidades de reparto de alimentos, sino que también hay otras necesidades básicas que tienen que cubrir, que con este bono pues, supondría también un respiro para ellos. Termino y en la segunda intervención, ¿vale? Venga, muchas gracias. Muchas gracias, señora Sánchez. Por el Grupo Municipal Ciudadanos, señora Losada. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, trasladar desde el Grupo Municipal Ciudadanos todo nuestro apoyo al sector comercial, que además configura un músculo económico en nuestra ciudad con 13.000 establecimientos y que en muchos casos sobreviven pues, de manera heroica, levantando la persiana con muchas dificultades cada mañana. En el apoyo estaremos todos de acuerdo, pero en el modo de llevarlo a cabo nos suscita algunas dudas. Por posicionar el sentido de nuestro voto, no pensamos que fuera buena la creación de un bono porque iría en contra de los márgenes de los establecimientos comerciales. Y en el punto segundo, creemos que el debate debería llevarse a cabo en el propio pleno supramunicipal. En cuanto al punto tercero, no les vamos a apoyar, puesto que la Junta tiene sus propios bonos turísticos y de dinamización comercial, por lo que votaremos también que no al punto cuarto. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Sguilia, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias. Uno cuando piensa en un ayuntamiento como el de Málaga quiere creer y confiar que entre tantos cargos, digamos, ¿no?, con los que cuenta, puestos directivos, cargos de confianza, habrá alguien que se dedique casi exclusivamente a hacer un estudio y un análisis de políticas públicas comparadas. Es decir, que esté evaluando aquellas medidas que, en este caso, enfocadas a la reactivación económica y comercial, que se están aplicando por otros municipios y ayuntamientos, no solo de España, sino de Europa y me atrevería a decir del mundo. Es decir, qué tipo de instrumentos se están poniendo en marcha por parte de las políticas públicas, y en este caso de las políticas municipales, que puedan ayudar a la reactivación económica. Y eso nos permitiría poder tener una gran, por utilizar la metáfora, caja de herramientas con medidas que pueden estar funcionando y que pueden ser útiles para poder implementarlas en la ciudad. Creo que esta cuestión del bono comercial, es decir, que cómo el ayuntamiento puede estimular, igual que se tomaron medidas para estimular que vengan los vecinos, la reactivación del centro histórico, ¿no?, con medidas que se tomaron por parte del ayuntamiento, que habrá que evaluar en su momento si funcionaron o no. Esta cuestión del bono comercial, de poder estimular el consumo por parte de los vecinos en comercios de los barrios y de los distritos, con algún tipo de beneficio que les permita multiplicar la capacidad de gasto y con ello estimular que se apoye a este comercio, pues puede llegar a ser una buena iniciativa. Se ha aplicado en otros municipios, según plantea aquí la moción del Grupo Socialista, y parece ser que se ha aplicado con éxito. Entonces, ¿por qué no? Porque este ayuntamiento entiendo que no puede descartar medidas que puedan ser útiles para la reactivación económica y comercial para la ciudad y debería estudiar de forma rigurosa las posibles ventajas, potencialidades que puede tener una medida como esta y otras, porque realmente la situación de crisis que tenemos por delante exige que un gobierno municipal pues despliegue todas las baterías de políticas públicas que tiene a su alcance para poder estimular y ayudar a la economía y a las familias malagueñas. Por lo tanto, invitamos al ayuntamiento a que apoye al equipo de gobierno, que apoye esta moción. Nosotros les vamos a apoyar y en todo caso, si quiere hacer alguna modificación para, en vez de la puesta en marcha de un bono para el comercio, el estudio de la aplicación de un bono para el comercio, no sé qué pensará el Partido Socialista, podría ser una buena opción para poder cuantificar, ver cómo funciona en otros lados y ver si se puede poner en marcha aquí. No nos podemos ahorrar ninguna medida, evidentemente que sean útiles, que esté probada, que tienen un potencial para mejorar la actividad económica, y tenemos que agotar todas las posibilidades y competencias de este ayuntamiento para dar oxígeno a la economía malagueña. Gracias. Muchas gracias, señor Sguilia. Por el equipo de gobierno, señora Pérez de Sile, tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, aclararle a la señora Sánchez que mi partido no decía que no al Plan de Reconstrucción Europeo. Nosotros lo que decíamos era que no a la gestión exclusiva, al libre albedrío de esos 180.000 euros por parte de su Gobierno. Nosotros decíamos ok a los fondos de reconstrucción, pero sometiéndose a una escrupulosa fiscalización de los dineros, porque desgraciadamente ya sabemos lo que ustedes hacen con los fondos europeos. Solo tenemos que echar un vistazo a lo que han hecho con los ERE aquí en Andalucía. Por eso le decíamos que ok a los fondos de reconstrucción, pero sometiéndose a esa fiscalización. Ahí es donde nosotros sí que, eso sí que es lo que exigíamos. Y bueno, yendo ya a la materia, es la segunda vez que ustedes plantean esta misma iniciativa. Nosotros en aquel primer momento le agradecíamos todas las propuestas, bueno, pues que sean constructivas. Yo en esta mañana le vuelvo a agradecer las propuestas constructivas. Pero yo ya en aquel momento le decía que se habían estudiado no una, sino muchísimas herramientas, porque han sido muchas las empresas las que han trabajado herramientas como la que usted plantea aquí en esta mañana. Muchas de ellas han sido, bueno, pues analizadas y estudiadas precisamente por el área de comercio y de promoción de vía pública, pero sí que hemos concluido que para que estas herramientas sean de verdad útiles, o bien el municipio es pequeño, o bien la aportación municipal tiene que ser importante, porque si no puede ocurrir lo que decía la señora Losada. Ocurre que estas herramientas al final arañan los márgenes de nuestros comercios, de nuestros establecimientos, y entendemos que precisamente no están en una situación propicia para que este ayuntamiento impulse este tipo de medidas. Nosotros, en cualquier caso, entendemos que además son medidas cortoplacistas, y nosotros desde el primer momento participamos en los foros de comercio y de reconstrucción comercial y empresarial de la FEM, y nos acogemos a lo que desde el primer momento está recomendando a los ayuntamientos. Y les digo expresamente que dice la FEM: debemos poner la mirada en el largo plazo para que las acciones aporten en la práctica a los sectores y, sobre todo, para que sienten las bases del comercio tradicional a la nueva realidad comercial y, sobre todo, a las expectativas del consumidor actual. Y por eso, absolutamente, pues todas las herramientas, todas las propuestas, todas las acciones que desde este ayuntamiento se están promoviendo para el comercio y para el sector de la hostelería están miradas no solamente en el corto plazo. Algunas de esas acciones sí que están previstas para el corto plazo, precisamente para atender las necesidades, bueno, pues especiales, ¿no?, de algunas barriadas que sí que estamos evidenciando que se están adaptando de una forma mucho más lenta. Por eso pusimos en marcha los bonos de incentivos al consumo en barriadas, no solamente del centro histórico, sino también del Acrumiadero, una campaña que, le recuerdo al señor Eguiglia, no terminó, sigue vigente, y en la que ya llevamos invertido pues más de 270.000 euros, ¿no? Pero sobre todo estamos proponiendo herramientas que sirven para adaptar a nuestros comercios, para digitalizar nuestros comercios y para prepararlos no solamente para las necesidades del consumidor actual, sino sobre todo para el futuro, ¿no? Y en este sentido yo les recuerdo que llevamos ya ejecutados más de 58 millones de euros para propiciar este tipo de herramientas y este tipo de iniciativas. Muchas gracias, señora Pérez de Sile. Señora Sánchez, tiene usted la palabra de nuevo. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, señora Pérez de Sile, fiscalizar, ni su propio partido ha sido capaz de fiscalizar sus cuentas. A la vista está, algunos en la cárcel, y de los nuestros no hay ninguno. Eso para aclararle a usted, sí, eso para empezar. En segundo lugar, mire, la puesta en marcha de este bono para el comercio lo han puesto otros ayuntamientos, incluso algunos gobernados por ustedes, y ha funcionado bastante bien. De hecho, el Ayuntamiento de Bilbao en el año 2020 puso a través de este bono una cuantía importante de 2.600.000 euros, y este año también ha sacado otra nueva convocatoria con 1 millón de euros. El Ayuntamiento de Mérida también sacó una iniciativa de similares características, con una aportación también importante de 1.230.000 euros. Incluso Almería, con una cuantía menor, pero también ha sacado
un bono de estas características con más. Sí, para terminar. Bueno, para terminar, decirle a la señora Pérez de Sile que en estos momentos el pequeño comercio necesita una ayuda inmediata y que esto puede ocasionar o incentivar el consumo en los diferentes distritos y nuestras barriadas de la ciudad de Málaga. Pero si ella habla de ayuda al pequeño comercio a largo plazo, pues tengo que recordarle, desgraciadamente, que la declaración de zona de gran afluencia turística en la ciudad de Málaga va a perjudicar muy seriamente a corto, a medio y a largo plazo al pequeño comercio de nuestra ciudad. Esa es la propuesta que ustedes tienen para ayudar al pequeño comercio en la ciudad de Málaga. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Losada. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, voy a intentar ser lo más didáctica posible y seguro que ustedes lo van a entender perfectamente. Cuando empezó la pandemia y nos pusimos todas las áreas a intentar ayudar a los distintos sectores, yo recibí esta propuesta de los bonos para que reactiváramos el sector cultural, que ayudáramos a las librerías, que ayudáramos a esta compra. Y la desestimé. ¿Y sabe por qué la desestimé? Porque las empresas que tramitan estos bonos se quedan el 3%. El 3% de la ayuda, por lo tanto, estimé que al final ese 3% no le llegaba a quien le tenía que llegar y lo canalicé de otra manera. ¿Cómo lo canalicé? Creé Moraga Sound, que eran contrataciones directas. Creamos los premios a la producción artística, de modo que dotamos 75.000 euros que llegaron íntegramente a los artistas. Es decir, lo que intenté es que ese margen de ese 3% no se quedara en la empresa tramitadora. Por ejemplo, estas ayudas que hemos hecho directas, que el Ayuntamiento ha activado por casi 6 millones de euros a pymes y autónomos, ¿sabe usted cuánto sería el 3%? 180.000 euros que no habrían llegado. Entonces, el motivo es ese, intentar que le llegara lo máximo posible al finalista, y el finalista realmente es quien lo necesitaba, y con estos bonos se pierde el 3% por el camino. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Losada. Señor Siguilia, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, pero si es así, ¿no le parece contradictorio que la Junta de Andalucía ponga en marcha bonos de turismo? Es decir, ¿por qué en determinada administración compensa? No, bueno, porque usted hace un análisis de que en la tramitación de bonos se pierden porcentajes por los intermediarios, pero sin embargo los defiende y los promueve en las administraciones con volúmenes de dinero altos. Por lo tanto, yo insisto en esto, creo que sería conveniente, yo siempre soy muy partidario de que se elaboren estudios rigurosos para poder después traer los debates aquí sobre cuestiones consistentes, con números, donde podamos evaluar. A ver, si nosotros ponemos en marcha un bono comercial, ¿cuánto se pierde en lo que señala la señora Losada, pero qué potencial beneficio para la actividad comercial de los barrios tendría? Porque ahí es cuando uno evalúa si compensa o no compensa ponerlo en marcha. Por lo tanto, nosotros insistimos, invitamos a que nos acostumbremos a elaborar con manera más asidua estudios rigurosos, actualizados y que nos permitan debatir. Por eso, sí, para terminar. Por eso, más allá de rechazar o de negar, invito al bloque del equipo de gobierno a que esté dispuesta a elaborar este estudio para que podamos conocer en detalle, preferiblemente por gente de la casa, no vayan ahora también a externalizar este estudio, por favor, para conocer efectivamente si merece la pena o no merece la pena. Es elaborar un estudio que creo que es importante para la actividad económica de la ciudad. Muchas gracias, señor Gilia. Señora Pérez de Siles, tiene usted la palabra. Bueno, yo no iba a utilizar el segundo punto porque entiendo que ha aclarado sobre lo que iba el objeto de esta iniciativa, además basándome, señor Eguiglia, no le quepa la menor duda, en un análisis riguroso elaborado por gente de esta casa, de lo que, insisto, son muchísimas herramientas las que han llegado a nuestra mesa y sobre todo las que hemos analizado también de otros municipios de nuestro país. Pero sí que, bueno, utilizo este segundo punto para decirle a la señora Sánchez que eche un vistazo, por favor, a lo que ocurre en su fila. Es decir, que ustedes son protagonistas de numerosos casos de corrupción en la historia de nuestro país. Yo les recuerdo el caso Filesa, les recuerdo el caso Alhambra, les recuerdo el caso Arcos, les recuerdo el caso Astapa, les recuerdo el caso Fafe, les recuerdo que por los tribunales, por nuestros tribunales, han pasado numerosos cargos importantísimos de su Junta de Andalucía, numerosos cargos, incluidos presidentes. Desgraciadamente, no solamente los veremos en los tribunales, sino que a muchos de ellos, incluidos expresidentes, los veremos entre rejas
en breve. Bueno, ha terminado el debate. Bueno, a ver, ruego silencio, que procede el debate. Una vez debatido, procede la votación de este punto. Desestimado por 7 votos a favor y 8 votos en contra. Procede ahora el debate y votación del punto número 3, moción que presenta el Grupo Municipal Adelante Málaga, relativa a la unificación en un mismo ente público del INFE y ProMálaga y a la racionalización de los organismos y empresas del holding municipal. Para esta moción pues tiene la palabra el señor Siglia. Sí, muchas gracias. El debate que proponemos es poder avanzar en una mirada sobre el funcionamiento de la administración local que nos permita optimizar y racionalizar los recursos. ¿Por qué? Porque evidentemente estamos ante una crisis de dimensiones históricas, donde necesitamos cuidar hasta el último euro de los malagueños y de las malagueñas para poder invertirlo y aplicarlo a aquellas políticas que realmente van a mejorar la calidad de vida, los derechos, la dignidad de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. En numerosos debates que traemos aquí ante propuestas para mejorar la política social, mejorar los servicios sociales, mejorar la política de vivienda, acceso a bienes básicos, se nos suele alegar cuando ponemos cifras sobre la mesa de que no hay recursos en muchos casos, de que el ayuntamiento no cuenta con la disponibilidad económica como para poder hacer frente a aumentar determinadas líneas de políticas sociales que para nosotros evidentemente son claves. Lo mismo pasa con infraestructuras en los barrios, con espacios públicos, en definitiva con mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Por lo tanto, la pregunta que nosotros ponemos sobre la mesa y esperemos una vez más que se pueda responder sobre la base de estudios complejos, profundos, rigurosos, con distintas hipótesis de trabajo y no solo con valoraciones genéricas, es si creemos ciertamente que el entramado de la organización de la administración local es lo suficientemente eficiente. Esa es la pregunta que nosotros hacemos. Puede ser que se esté dando una dinámica onerosa en la gestión del gasto público en el entramado del holding municipal, es una pregunta. Puede ser excesivo el número de entes o puede existir duplicidades que nos llevan a una gestión ineficiente del gasto y recursos que estamos poniendo en ese entramado lo estamos detrayendo de las necesidades de políticas sociales que tiene la gente. Nosotros creemos que hay que estudiar y elaborar un estudio riguroso. Evidentemente algunos se han hecho, pero normalmente todos concluyen con recomendaciones de que se debe profundizar en esos estudios para poder conocer en mayor detalle y poder optimizar respuestas para mejorar el entramado municipal. En nuestra opinión, evidentemente esto no se trata de recortar por abajo, se trata de adelgazar por arriba. Esa es nuestra intuición, nuestra hipótesis. No se trata, es decir, no sobran trabajadores en el entramado municipal, sobran altos cargos directivos y gerentes y órganos que están desarrollando una duplicidad de funciones que en cualquier entramado organizativo, sea empresarial, social, el que usted quiera elegir, requeriría una optimización de dicha organización. Gestionar con eficiencia, en nuestra opinión, por ejemplo, ha sido la municipalización del servicio de limpieza en nuestra ciudad, porque nos ha permitido, de forma clara y muy tangible, ahorrar una serie de dinero que se estaba pagando a la privada, por ejemplo, en IVA. Eso Para terminar. También le tengo que reconocer que ha sido eficiente, una decisión de eficiencia ha sido la unificación de, por ejemplo, el Festival de Cine y el Teatro Cervantes. Bueno, en esa línea, lo que nosotros proponemos es que se desarrollen estudios porque entendemos concretamente en el caso de ProMálaga y del INFE de que es muy evidente, cualquiera que estudie los programas que se ponen en marcha, sobre todo en los orientados hacia las empresas, que se están duplicando funciones y que se puede haber una organización mucho más óptima para nada más ni nada menos brindar formación y acceso al empleo de los malagueños y las malagueñas. En el último informe, que ahora leeré en el segundo turno, este planteamiento que estamos haciendo se sostiene tanto por informes del Tribunal de Cuentas, con valoraciones del interventor municipal, que evidentemente no hablamos de fusionar, no hablamos del término de fusión,
en términos técnicos de ambos entes, pero sí que se haga un diagnóstico y un estudio de sus funciones para una posible unificación en un único ente. No es exactamente lo mismo que una fusión tal y como se presentó hace, creo que aproximadamente un año aquí, pero sí avanzar en esta dirección, que creo que nos va a permitir dotarnos de mayores recursos. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Ciudadanos, señor Losada. Gracias, señor presidente. Bueno, la fusión de entes y organismos, el adelgazamiento de la Administración es una de las medidas que siempre lleva Ciudadanos y que siempre estamos defendiendo. Siempre lo vamos a intentar, lógicamente respetando el marco legal, llevar a cabo este tipo de acciones que yo creo que crean sinergias y que mejoran la economía de escala. Usted lo acaba de decir, hemos promovido en este mandato la fusión del Teatro Cervantes y el Festival de Cine, dos empresas que entre las dos aglutinaban todas las artes escénicas y audiovisuales públicas de esta ciudad. Y en el pasado mandato llevamos a cabo también procesos de fusiones y absorciones como el Instituto Municipal del Libro, la Agencia de la Energía o el Instituto Municipal del Taxi. Y seguiremos haciéndolo, siempre siguiendo las directrices de la intervención de este ayuntamiento. Estamos, por lo tanto, de acuerdo en el espíritu y en el marco de esta moción. Y, efectivamente, las tesis de intervención, usted ha hablado a un informe de la intervención de este ayuntamiento y secretaría, van siempre encaminadas a lo que beneficia a este ayuntamiento, que es el ahorro en el holding municipal. De hecho, efectivamente, existe un informe sobre la posibilidad de fusionar INFE y Promálaga y el informe determina que esta opción no se puede dar, tal cual jurídicamente, puesto que son entidades de naturaleza jurídica. Uno es una agencia y otro es una entidad mercantil. Pero sí cabe, por ejemplo, liquidar uno y que sea absorbido por el otro, por ser muy sucintos, o ahondar en los fines a los que se dedica cada uno y evitar duplicidades. Yo creo que está claro que comparten fines empresariales, la promoción del empleo, de formación y pues convendría explorar estas vías y ver efectivamente si existe alguna duplicidad, si se puede evitar o cómo podemos mejorar. Siempre en mejorar la eficiencia del Ayuntamiento de Málaga estaremos de acuerdo. Muchas gracias. Le voy a proponer, ustedes las tienen dos enmiendas, ahora me dirán qué opinan al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Losada. Por el Grupo Municipal Socialista, señor Araujo. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, corría noviembre de 2019 cuando la Intervención General emitía un informe dando respuesta a la moción socialista que desde mi grupo presentamos en el pleno ordinario de dicho mes. En esta moción abordábamos el escándalo de presunta corrupción acontecido en el seno de esta corporación, concretamente en Promálaga, tras ser conocedores del presunto cobro de mordidas de hasta el 10% de su director económico financiero. Como sabrán, el asunto sigue en los tribunales y el oscurantismo acerca de esta materia está siendo absoluto. Se nos niega la información, incluso siendo parte del Consejo de Administración. E incluso hemos podido recabar información acerca de que vamos a tener que abonarle a este señor más de 180.000 euros por un supuesto despido improcedente. Una gestión interesadamente impecable. Como ven, algo huele rematadamente mal, no hace falta buscar fondos europeos. Pero volvamos a la materia. Dentro de esta moción salía adelante por unanimidad el punto 5, en el que desde nuestro grupo solicitábamos acordar e iniciar los procedimientos de fusión de INFE y Promálaga para evitar duplicidades y renderizar recursos económicos del presupuesto municipal. Y a la vista de estos acontecimientos, pues la intervención emitía muy lógicamente ese informe al que hacemos referencia y al que se alude e incluso protagoniza el cuerpo de esta moción. Y creo que ya se ha hablado, pero creo que hay que hacer especial hincapié en algunos extractos del mismo. En este informe se hace referencia a informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas que afirma que resulta significativo el número de organismos y empresas constituidas por el Ayuntamiento de Málaga si se compara con otras corporaciones locales con población similar. Y se habla de Bilbao, de Palma de Mallorca, de Zaragoza. El informe dice expresamente el Ayuntamiento de Málaga es el que más entidades tiene. Sigo con el informe, que dice que los organismos creados por el Ayuntamiento asumen competencias similares, como ocurre con el Instituto Municipal de la Vivienda y la Sociedad Municipal de Vivienda, pero también hace alusión a otras entidades municipales. ¿Podemos considerar entonces estas entidades chiringuitos?
Pues aplicando la teoría de la navaja de Ockham, que como ustedes sabrán dice que la explicación más sencilla suele ser la más probable, pues todo apunta a que sí, todo apunta a que sí. Ustedes, señores del Partido Popular, han convertido después de casi 30 años de gobierno en este ayuntamiento esta corporación en un conglomerado de chiringuitos, con un número de entidades muy por encima al de en ciudades de nuestro mismo tamaño y que realizan funciones duplicadas. Y así nos va. Descontrol absoluto, despilfarro, confusión, falta de iniciativa. Tanto es así que el mayor proyecto que van a sacar durante toda esta legislatura va a ser cambiar las ventanas de este ayuntamiento. Sus compañeros, antes de llegar a la Junta de Andalucía, acusaban a los socialistas con la diestra, manoseando la idea de administración paralela, mientras ustedes, con la siniestra, seguían engordando la suya aquí, en el Ayuntamiento de Málaga. Para redondear. Como digo, ustedes orientan el embudo de un lado o del contrario cuando les interesa. Para planes de empleo municipales que ayuden a los malagueños, no tienen competencia. Para ejercer competencias impropias desde ProMálaga, ningún problema. El informe argumenta que el término fusionar no sería el correcto porque tiene una terminología más mercantil, pero que sí que es posible, incluso es recomendable, repensar la organización de INFE y ProMálaga porque, como bien se ha comentado, coinciden sus objetivos sociales y también en pro de la racionalización económica. Nosotros así lo hemos defendido, lo vamos a seguir defendiendo, porque en este ayuntamiento tienen que acabarse los chiringuitos y el despilfarro. Muchas gracias. Vamos a dejar los chiringuitos tranquilos, que están en la playa allí con... Señor Verde. Tiene usted la palabra por el equipo de gobierno. El señor Verde sustituye al señor Jacobo Florido, pero aúna en su persona el conocimiento del INFE y las aclaraciones que la compañera Rosa le ha dado respecto a ProMálaga. Así que tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Siniestra no, pero siniestro sí es el tono que el señor Araujo muestra en sus intervenciones, siempre con un halo de opacidad hacia este equipo de gobierno, hablando de corruptela, de un equipo de gobierno que yo sé que les pesa a ustedes porque mi compañera y portavoz del Partido Popular le ha expresado cómo mientras en los años de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga no ha habido ni un solo caso de corrupción, yo sé que les duele escuchar esto. En otras administraciones gobernadas por otros partidos políticos, sí. Pero vamos a entrar en harina de otro costal, que es la moción. ¿Por qué leen los informes a media? ¿Por el tono siniestro que queda mejor? Miren ustedes, el interventor que hace un trabajo magnífico, evidentemente advierte que se puede mejorar siempre la gestión y la eficiencia de los recursos de este ayuntamiento. Pero no habla, como dicen ustedes, de que los objetos sociales de ambas entidades son calcamonía. Le leo. A la vista de la lectura de los estatutos, sí puede tener cierta conexión algunos objetos sociales en cuanto a asesoramiento, formación y fomento en la creación de empresas. De esta frase a que son lo mismo, hay cuanto menos ese halo siniestro que tanto le gusta, señor Araujo. Pero es más, vámonos a las conclusiones de ese propio informe, que es que ustedes, insisto, en este sentido, señor Siglia, me recuerda al debate de ayer. Tienen como dos caras. Es decir, el señor Iglesias llega en taxi, pero se va en coche oficial. El tema de simplemente de los pareceres. Obvian en las conclusiones su apartado E. No se queden con el D. Vayan a leer. Los servicios públicos municipales se deben prestar de la forma más eficiente y sostenible. Por ejemplo, puede que gestionar un palacio de ferias sea mejor como sociedad mercantil, por la agilidad que necesita en el mercado al competir con otras ferias y negocios y siempre y cuando sea más eficiente y sostenible. Y que otros servicios que presten de mejor forma directamente por el ayuntamiento. Si ustedes me plantean entonces que tenemos que matar o al INFE o a ProMálaga, yo les digo, ¿ustedes qué quieren? ¿Que dejemos de ser entonces una agencia pública administrativa que permite la legislación actual optar, por ejemplo, a los programas de escuela-taller o a las subvenciones de fomento de empleo que hace la comunidad autónoma? ¿O quieren que matemos entonces a una empresa que a día de hoy nada más y nada menos tiene más de 20.000 metros cuadrados, más de 235 espacios en 12 instalaciones distribuidas por la ciudad para crear... Déjenme que... No se pongan nerviosos. ¿Quieren ustedes entonces? Cuéntenme. Porque es que el informe que, insisto, que al final ustedes hacen ese malabarismo, ¿no? Ese, insisto, con ese halo siniestro, dejando entrever cosas que no son verdad. Para terminar, señor Verde. Gracias, presidente.
Al final, insisto, tienen que saber que este ayuntamiento es limpio, inmaculado en la gestión de sus recursos humanos, presupuestarios y, evidentemente, en la cabeza y en el ADN de este equipo de gobierno va el que siempre vayamos a más. Miren ustedes, cuando comenzamos la legislatura, la señora Losada propuso el unificar varias entidades culturales en una nueva empresa. Y así se ha hecho. ¿Ustedes creen que si en otros ámbitos no hubiera sido posible, no hubiéramos ido por la misma senda? Evidentemente, señores de la oposición, lamento mucho que no podamos sacar el voto positivo de este equipo de gobierno, insisto, porque parte de una premisa sesgada de un informe hecho por un funcionario público. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Verde, por su intervención. Señor Sigilia, correcto, estamos en una moción de Adelante Málaga. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor Verde. Usted le proponemos un debate de bastante interés para la ciudad y responde como un comercial, más que como un concejal realmente, intentando vender. Parece ser una gestión impoluta, impecable en la gestión de los fondos municipales, cuando usted sabe muy bien que se puede optimizar y lo único que le estamos invitando es a realizar un estudio riguroso para optimizar en la gestión. No debería presumir usted tanto cuando ahora le vamos a tener que pagar a los privados del IMASA un dineral por la pésima gestión de la limpieza de las privadas y el pésimo control municipal. No debería presumir cuando ahora vamos a hablar, por ejemplo, del mercado gourmet, y le podría hacer una lista grande de problemas que ha habido en la gestión. Y usted me quiere convencer en su argumento de que es importante que Promálaga sea una empresa, y el ejemplo que me da es porque gestiona instalaciones. Hay que ser empresa para poder gestionar ese tipo de instalaciones y esa cantidad de metros cuadrados. Evidentemente no. Entonces, nosotros nos tomamos en serio el informe del interventor, pero el interventor lo que sugiere es que hay margen para elaborar un informe exhaustivo para analizar las duplicidades, pero hacer un estudio riguroso, no una actitud de comercial, una actitud de una persona seria que se informa, que hace un estudio riguroso para mejorar los recursos. Señora Losada, me alegro de coincidir en esto con usted. Lamentablemente le pediríamos también que presione más en el equipo de gobierno para que no se sigan aumentando los cargos directivos, el gasto que se está generando en personal de confianza, en gerentes. Ya lo hemos señalado, sería para presumir por parte de su grupo municipal que en esta legislatura no se hayan aumentado este tipo de cargos porque va en contra de los principios que usted plantea. Y después, para cerrar, nosotros lo que no coincidimos es que suelen atribuir la eficiencia a la gestión privada, y nosotros en eso no coincidimos, y por eso vamos a seguir proponiendo la municipalización del servicio de parques y jardines, la municipalización del CAC, por ejemplo, porque eficiencia no es privatizar ni recortar en trabajadores ni dejar en manos de la empresa privada, sino gestionar mejor y evitar hacer chiringuitos con la administración pública. Gracias. Muchas gracias, señor Sigilia. Señora Losada, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Yo al señor Araujo no le voy a discutir nada de chiringuitos, todo mi respeto, lo sabe todo después de 3 décadas de gobierno socialista y es un experto, por lo tanto, Dios me libre de discutirle algo al respecto. De los chiringuitos que se habla, mire, yo creo, vamos a ver, que lo que ha ocurrido en ocasiones es que se ha intentado sortear la rigidez de la administración pública con la creación de sociedades, etcétera. Es verdad, lo dice el propio informe, que muchas veces la agilidad que tienen las empresas públicas para muchas contrataciones o para muchas situaciones no es la que tiene directamente las áreas, ¿no? Y eso es así. Entonces, yo no tengo ningún miedo a hacer una auditoría de gestión, a ver cuál es el mejor sistema, a evitar duplicidades y allí donde las haya, evidentemente que se supriman, porque dinero que ahorramos en un sitio lo podemos destinar a otras. No estoy de acuerdo con... Para terminar. No estoy de acuerdo con usted en que la eficiencia tenga que ser siempre pública en detrimento de lo privado. Habrá ocasiones en que seamos más eficaces con empresas y habrá ocasiones en que haya, por ejemplo, yo siempre saco pecho de lo bien que funciona nuestra MT, de lo bien que funciona EMASA. Me parece que son empresas que funcionan muy bien. Entonces, no siempre, no hay que elegir entre blanco y negro. Hay 256 tipos de grises. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Araujo, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, tengo 35 años, por dejarlo claro y sobre la mesa.
Opacidad absoluta. Nosotros lo que queremos es que dejen de despilfarrar, única y exclusivamente, que hagan bien su trabajo. Nosotros queremos que hagan bien su trabajo. Y a la vista de los acontecimientos no está siendo así. Hombre, yo entiendo que a ustedes eliminar esa administración paralela no les interesa. Así tienen la excusa para poder pagar estos sueldos de sus galácticos. José Cardador Jiménez, coordinador de la gerencia, 103.000 euros, Pablo Taola, 102.000. Bueno, si pasamos a la gerencia de empresas municipales, pues tanto más, ¿no? En definitiva, entiendo que ustedes quieran seguir utilizando bueno, pues esta administración paralela para utilizarla como agencia de colocación de altos cargos, ¿no? Pero opacidad absoluta, por supuesto. Si no, ¿cómo se explica que se le vaya a pagar a un señor que está siendo investigado a través de lo penal por presunto cobro de mordidas y que encima se le despida? Sí, para terminar. Se le tenga que indemnizar con más de 180.000 euros de todos los malagueños y las malagueñas y no nos den ni un papel, a pesar de que lo hemos pedido por activa y por pasiva, siendo miembros del Consejo de Administración. Pues claro que opacidad absoluta. Cuando los informes de la Gerencia Municipal de Urbanismo vienen con diferentes foliados, incluso llegan así a la Guardia Civil y esto la pone de manifiesto, pues claro que opacidad absoluta. Hombre, por supuesto, a otro perro con ese hueso, ¿eh? Nosotros estas prácticas nos las conocemos ya. Ustedes tienen aquí más sociedades que en Mossack Fonseca. Así que vamos a dejar de historias y de medias verdades y dedíquense a limpiar su casa, que es lo que nosotros les proponemos, hacer un adelgazamiento del gasto y ahí nos seguirán viendo trabajar, que es lo importante. Muchas gracias, señor Araujo. Señor Verde, tiene usted el cierre de esta moción. ¿Usted fue director del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Eso dónde está? ¿En Jerez? Ha sido usted director varios años y aparece en el organigrama. Lo fue y ya no lo es. La estupefacción con la que Luis Guerrero, miembro de la ejecutiva del PSOE de Málaga, como secretario de Ideas y Formación, escuchaba la noticia, no tenía lugar a duda. El Centro Andaluz de Flamenco tuvo durante 3 años un director fantasma. Eso es un chiringuito. A la siniestra y con siniestro de su partido, señor Araujo. Es que ustedes no pueden dar lecciones, ni mucho menos, efectivamente, de lo que viene siendo trabajo y ejemplaridad, eficiencia y gestión. Por un motivo que además esta semana se ha puesto en valor, y es el siguiente: la cónsula. La cónsula, eso que dice que usted lo abrió, lo que abrió fue una cadena de protestas encabezadas por Dani García reclamándole la dignidad de una academia, nada más y nada menos, de formación gastronómica, líder a nivel nacional, con referentes internacionales, y que gracias, yo sé que le pesa, porque además sí fue su gestión directa la que hizo precisamente eso, y ha sido este Gobierno quien ha conseguido nuevamente ponerla en valor. Señor Siglia, yo siempre se lo digo y estoy encantado, y se lo digo siempre, señor Siglia, estoy encantado de debatir con usted, además en el seno del Consejo Rector del INFE, donde además, después del último, al cual agradecí que en numerosos puntos se abstuviera, aunque en el otro votara en contra, que me pasara aquellos puntos que usted consideraba que podrían ser de mejora. Y todavía espero esa respuesta, porque vamos a seguir trabajando de la mano, porque esa es la misión nuestra. Cerrar ya el... Sí, simplemente que no es, de verdad, mi labor no es la de comercial, evidentemente, pero mi labor sí es la de poner en valor el trabajo que los funcionarios y el personal de esta casa realizan día a día a destajo y que no consiento que se ponga nunca en duda. Gracias. Bueno, se ha producido el debate. Lo único que pasa es que no conocemos las enmiendas, no hemos conocido la enmienda más allá. La pregunta es la siguiente: es si el resto de miembros de esta comisión conocen el texto de la enmienda. Pues por lo tanto procede no leerla, simplemente pronunciarse respecto a la enmienda. Sí, la primera enmienda que me propone el Grupo Ciudadano la vamos a aceptar, y sobre la segunda, como le aclaré a la señora Lozada, lo que pedimos es avanzar un poco más, digamos, por decirlo de algún modo, de declaraciones o de buenas intenciones a poder avanzar en ese estudio sobre el funcionamiento del holding municipal.
Por lo tanto, le invito que no le vamos a aceptar la enmienda porque entendemos que la propuesta que nosotros hacemos en el punto 2 es un poquito más exhaustiva y nos invita a realizar de una vez, digamos, un informe exhaustivo y riguroso sobre el entramado municipal y sus posibles duplicidades. Así que confío que aún así lo siga votando a favor porque creo que mantiene el espíritu que hemos manifestado de forma compartida en esta moción. Gracias. Vale, entonces estamos hablando de que la enmienda al punto 1 se ha aceptado, una enmienda que, digamos, modifica el texto del primer acuerdo, y la segunda enmienda no se ha aceptado, por lo tanto el punto 2 permanecería igual, tal cual está recogido en la moción. Solicita por el equipo de gobierno, señor Verde, votación separada, votación conjunta. Conjunta. Pues procede la votación de la moción en los términos que se han planteado de enmienda. Aprobada por 9 votos a favor y 6 votos en contra. Siguiente punto son las comparecencias, ¿no? Bueno, una comparecencia y un dar cuenta. Vale. Bueno, visto ya las mociones de trámite ordinario, entramos en el segundo punto, son las preguntas de comparecencia. El punto 4 es la solicitud de comparecencia que presenta el Grupo Municipal Adelante Málaga de la concejala delegada de Comercio, Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial, Elisa Pérez de Siles, para que informe en relación con el cumplimiento del pliego por parte del concesionario de mercado gourmet La Merced, el estado del embargo y subasta iniciada en 2019 por la Tesorería General de la Seguridad Social, la posibilidad del rescate público de la concesión, así como sobre los proyectos del equipo de gobierno para la activación de este equipamiento comercial y turístico estratégico para la ciudad. Pues tiene usted, señor Siglia, para no convertir esto en una comparecencia en una moción, sino para solicitar las cuestiones que usted entienda que debe de aclarar la señora Pérez de Siles. Tiene usted 2 minutos. Bueno, muchas gracias. Creo que estamos, créame que la intención de esta moción no es hacer sangre, no es entrar en un debate, digamos, de culpas y tal, sino hacer un análisis de las cosas que no funcionan fundamentalmente para no volverlas a repetir y para poder analizar una vez más de forma exhaustiva cuáles han sido los errores y cómo podemos subsanar, porque estamos hablando de un equipamiento importante, ¿no? Por donde está ubicado, está en un enclave estratégico, junto a la Plaza de la Merced, junto al Teatro Cervantes, y nosotros entendemos que no se ha procedido bien desde un principio, ya desde el pliego de lo que ha sido el proyecto para ponerlo en marcha. Evidentemente la empresa a la que fue otorgada ha actuado de forma que podemos considerar como nefasta, dejando deudas con acreedores, con la seguridad social, generando efectos negativos en los comerciantes. Hace poco tuvimos oportunidad de hablar con los comerciantes tradicionales del mercado en una reunión que celebramos y nos decían que aún están pendientes de cobrar la mitad de lo que se les dijo que se le iba a pagar por parte de la empresa, porque recordemos que a diferencia de otras obras que ha habido en mercados municipales, no se les hizo una instalación provisional para que puedan continuar su actividad, sino que tuvieron que cerrar su actividad comercial y por lo tanto se había planteado una compensación que sin embargo no fue cumplida. Una infraestructura fantasma, un fracaso sonado, digo, para que atendamos que no siempre la colaboración pública-privada lleva por buen puerto. En estos casos, por ejemplo, ha sido una operación a todas luces desastrosa. Le voy a hacer una serie de preguntas que me gustaría si me puede contestar. ¿Qué tipo de sanciones ha impuesto el Ayuntamiento a la empresa concesionaria tras las actas de inspección y haber reconocido deficiencias en las obras, puestos vacíos y deudas de la empresa con la Seguridad Social? ¿En qué estado se encuentran las deudas acumuladas por la empresa concesionaria con la Tesorería de la Seguridad Social? ¿Con qué criterios y mediante qué procedimiento se decidió conceder la explotación de las instalaciones a Supermercados Mascón, como nos hemos enterado por la prensa? ¿Por qué? Tercera y cuarta pregunta. Sí. ¿Por qué, tras los numerosos incumplimientos y deudas acumuladas, el Ayuntamiento no rescató la concesión y abrió un nuevo concurso para la explotación de las instalaciones? Y finalmente, ¿qué balance hacen del fracaso del mercado gourmet de La Merced? Si pueden hacer un balance para compartirlo y para que no se vuelva a repetir una
una experiencia de este tipo. Gracias. Muchas gracias, señor Sigilia. Pues para comparecer, la señora Pérez de Siles tiene la palabra. Bueno, yo lo primero agradezco que el señor Eguiglia no haya repetido afirmaciones que hicieron el otro día en su rueda de prensa. Yo le agradecería que ustedes en las ruedas de prensa pues tengan cuidado, ¿no?, de las afirmaciones que vierten tan alegremente y tan ligeramente. Les recuerdo que en este ayuntamiento, antes lo hacía el señor Verde, no existe absolutamente ningún caso de corrupción, por mucho que a ustedes les duela. No existe caso de corrupción. Este ayuntamiento es ejemplo de transparencia y de buen gobierno. Por el momento, lo único que por sentencia judicial tienen que devolver dinero es precisamente su grupo. Yo le tenía que decir eso al respecto de lo que ustedes dijeron el otro día en su rueda de prensa. Ustedes decían también en esa rueda de prensa que de la única información que disponían era a raíz o a colación de una comparecencia o de varias comparecencias que ustedes decían que me habían solicitado. Yo les tengo que recordar que de este expediente di información puntual y absolutamente transparente de todas esas cuestiones que precisamente hoy está usted aquí preguntando. Yo les recomiendo que se remitan a esas actas, porque fue una comparecencia voluntaria que ofrecí yo en este mismo salón de pleno, porque precisamente me gusta trabajar la información con absoluta transparencia. Ustedes dicen, mienten rotundamente, desgraciadamente, diciendo que este ayuntamiento no ha hecho el seguimiento puntual del cumplimiento del expediente del contrato de concesión, y yo les tengo que recordar que fue precisamente gracias a esa labor inspectora continuada, reiterada, gracias a lo que este ayuntamiento verificó precisamente algunas causas o algunos supuestos de incumplimiento. Algunos eran incumplimientos que este ayuntamiento entendía que eran pues circunstancias obligatorias del pliego de condiciones técnicas, y otras eran circunstancias accesorias. Y es precisamente velando por el cumplimiento de ese contrato. Yo les recomiendo que ustedes pues vean ese histórico de requerimientos al que, insisto, pueden tener acceso no solamente en cuanto al expediente, sino en esa comparecencia que yo ya les ofrecí, porque verán que hay reiteradas intervenciones, reiteradas actuaciones desde el año 2015 por parte de este ayuntamiento. Es decir, nosotros durante meses hemos estado trabajando precisamente en este expediente, en el estudio, en el análisis y, lógicamente, actuando en consecuencia para el cumplimiento de lo que han sido las obligaciones principales, y estudiando sobre todo si esas fueran condicionantes para una causa de resolución del propio contrato. Lo hemos estado estudiando no solamente jurídica, sino también económicamente. Hemos estudiado los distintos escenarios para el caso para terminar, pudieran producirse. Usted me ha pedido una comparecencia y tiene que admitir que yo comparezca en los términos que yo entienda conveniente. A ver, yo le respondo en los términos que entiendo conveniente. Yo soy la compareciente y contesto como entiendo que debo contestarle, pero insisto, remítase usted, para contestarse usted a esas preguntas, a la comparecencia que yo hice de forma voluntaria, porque contesté a todas y cada una de ellas. Pero para terminar, les recuerdo que nuestro único objetivo, el único objetivo de este ayuntamiento, siempre ha sido ofrecer pues la mejor solución a esta infraestructura, y por eso para nosotros fue muy grato llevar el día 25 de septiembre a la Junta de Gobierno local la propuesta de cesión de la concesión de obra pública para la redacción del proyecto de reforma y posterior explotación comercial, cesión del concesionario a favor del nuevo concesionario más como sociedad limitada, que queda subrogado en todos los derechos y todas las obligaciones. Se lo digo por esa deuda a la que usted se refería. Queda obligado en todos sus derechos y sus obligaciones. La cesión entre ambas empresas fue autorizada por el órgano de contratación y formalizado en escritura pública el día 1 de octubre. Es decir, el actual concesionario ya es concesionario y ha solicitado licencia de obra en diciembre, que está actualmente tramitándose en la Gerencia Municipal de Urbanismo, para adecuar su proyecto comercial, que no es otro el que dice el pliego de condiciones de este contrato, y que esperemos que en breve pueda poner en marcha para, insisto, dar un mejor servicio en esta infraestructura comercial. Bueno,
prácticamente ha agotado un segundo turno, pero es que hay un segundo turno adicional. O sea, señor Iglesias, si quiere usted hacer uso, tiene usted un minuto y señora Pérez de Siles tiene pues, posibilidad de responder también en ese minuto. Se lo comenté el otro día, señora Siles, cuando intentamos tocar el violín, no toque el serrucho. No tiene, lo que ha hecho acusándonos de un grupo municipal de otra legislatura es tirar, digamos, como un frasquito de fango acá a un debate importante sobre una infraestructura básica y no viene al lugar. Lo que le estamos diciendo es que es una obviedad que se ha gestionado mal. Usted dice, hemos hecho una fiscalización impoluta. Si es así, ¿por qué esta infraestructura estuvo cerrada 3 años? ¿Por qué se dejó un pufo y una deuda enorme con la seguridad social? Le pregunto, ¿qué sanciones se tomaron? ¿Se tomó alguna sanción con respecto al pliego por incumplimientos flagrantes de la concesionaria? Porque han sido flagrantes, tal al punto de que se estuvo a punto de embargar la concesión por parte de la seguridad social. Me llama la atención, y déjeme que me llame la atención, de que se presenta un pliego para un mercado gourmet y el concesionario cede la cesión a un supermercado Mascón. ¿No sería más lícito, más transparente terminar haber recuperado la concesión y haber vuelto a poner en marcha un nuevo concurso? Es decir, realmente esto de que un concesionario se hace con un concurso y un pliego, incumple de forma flagrante y al final y de repente cede, llega a un acuerdo con un supermercado, que no sé, ahora me explicará que tiene que ver con el mercado gourmet, de alquilarlo a comercios, de gastronomía, etcétera, etcétera, y se le cede sin ningún tipo de concurso y sin... nosotros le pedimos, evidentemente le vamos a pedir los informes, esperemos que no lo pase, porque ya le hemos pedido varias cosas que no nos tarda meses y meses en responder. Pero en definitiva, le pediría un último balance. Usted una vez más vende que se hizo todo perfecto y no hace falta con hablar con los comerciantes. Esa última pregunta voy a aprovechar. ¿Se le va a pagar a los comerciantes tradicionales los que ellos interpretan que se le debe por la compensación de haber estado 8 meses cerrados durante las obras? Porque ellos alegan de que se le debe la mitad de lo que se había acordado con ellos. Gracias. Muchas gracias. Si quiere usted, señora Pérez de Siles, tiene ahora su intervención. Bueno, vamos a ver, yo le insisto, remítase porque di información puntual de todo el expediente a las actas, porque ustedes como traen aquí de forma reiterada los temas, pues yo les recomiendo, ya me voy a remitir a aquellas actas, pero sí que hay una pregunta que no se resolvía en aquel momento y que sí le puedo dar contestación, porque en aquel momento todavía no había recaído la sentencia del contencioso administrativo, que era la que resolvía sobre lo que usted plantea como el lucro cesante de este ayuntamiento. Este ayuntamiento, lógicamente, cumple exactamente lo que dicen los jueces y tribunales, pero es que en este caso los jueces y tribunales dicen que no se produjo el lucro cesante y que, por tanto, este ayuntamiento no tiene que sufragar ni tiene que atender cuantía económica alguna. Ha finalizado la comparecencia. El punto número 5 es una dación de cuentas del acuerdo del Pleno Municipal adoptar la sesión extraordinaria y urgente del pasado 13 de abril sobre resolución de las alegaciones presentadas al Presupuesto General del Ayuntamiento de Málaga para el 2021 y las plantillas del personal del Ayuntamiento y sus organismos autónomos y aprobación definitiva de los mismos, así como de la subsanación de errores materiales de hecho y la anulación de modificaciones realizadas durante la prórroga del presupuesto del 2020 para 2021. Dación de cuentas de un pleno que ustedes asistieron el día 13. Procede ahora que abordemos los 3 puntos de urgencia que van en este bloque de la comisión. Los puntos de urgencia comienza el punto 1, que es la aprobación del expediente de modificación presupuestaria aprobado en Junta de Gobierno y que necesita ir a pleno. En primer lugar, hay que votar la urgencia de este punto, así que procede la votación de la urgencia de este punto. Unanimidad. Haciendo uso de mi primer turno, voy a comentar sucintamente cuestiones clave de este expediente de modificación, de este primer expediente de modificación presupuestaria que traemos con cargo principalmente al remanente positivo de tesorería que este ayuntamiento ha conseguido tener. Este primer expediente de modificación presupuestaria
supone inyectar en el presupuesto actual, un presupuesto que conocen ustedes que ha crecido de forma importante para atender muchas cuestiones necesarias en este momento, pero se hace dotar de un crecimiento en esos créditos de 8,3 millones de euros. Esos 8,3 millones de euros van distribuidos principalmente, yo destacaría pues, en ese orden, pues un conjunto de ayudas a sectores que pues no entraban en la convocatoria de ayuda que bueno, hemos tenido la oportunidad de debatir en esta comisión, en la convocatoria de ayuda de 5 millones para los comercios. Estamos hablando concretamente del sector de mercadillo, el sector de taxistas, el sector también de feriantes y también los puestos ambulantes que son, digamos, beneficiarios de los planes de aprovechamientos con motivo de festividades importantes como Navidad, bueno, cuestiones que ustedes conocen perfectamente, así como un conjunto de ayuda a determinados sectores comerciales de la ciudad, tanto en la zona este como en la zona oeste, para ayudar a dinamizar el comercio pues, en los momentos que sean necesarios a lo largo del año. Destacar también el hecho de que en medio ambiente pues, se recoge también una inquietud recientemente recogida para la Aula del Mar con 110.000 euros. Bueno, a la primera parte de comercio se destinan 905.000 euros. A medio ambiente se le destinan 110.000 euros para una ayuda que el Ayuntamiento va a aportar al Aula del Mar, actualmente con serias dificultades económicas para poder proseguir su actividad por la merma de ingresos, por la falta de visita. Por el área también de cultura, diversos eventos que tienen que ver pues, con la dinamización también pues, de determinados sectores estratégicos de la ciudad, que también lo están sufriendo a nivel cultural, y algunas ferias que también nos posicionan, ferias o eventos que nos posicionan en este sentido. El área de movilidad lleva 3 conceptos que además ustedes conocen y también han defendido, al igual que el equipo de gobierno, 1 millón de euros no solo para la redacción de proyectos de nuevas obras de vía ciclista, sino también para la construcción, la licitación de la construcción de la vía ciclista Juan 23, así como la subvención al sector del taxi, que comenté antes en el apartado de comercio, pero que evidentemente entra en el apartado de movilidad por 415.000 euros. Destacaría también en derechos sociales pues, una subvención nominativa al proyecto Hombre, una ONG que ustedes conocen perfectamente y que también necesita de este refuerzo por parte del Ayuntamiento de Málaga. Del área de participación ciudadana viene una novedosa ayuda, extraordinaria también, con motivo del COVID, que va dirigida a aquellas entidades que no son ONGs de tipo social, de las cuales el presupuesto, pues evidentemente ha recogido todas y cada una de las partidas necesarias para combatir con contundencia las consecuencias sociales del COVID. Se trata de ayudar a los colectivos no sociales en sus actividades que de alguna manera pues quieren seguir manteniendo con las dificultades que supone pues el posible contagio, ayudándoles en este caso pues a pagar los gastos que están incurriendo pues en medidas higiénico-sanitarias para mantener en esos espacios de reunión pues lo más lejanos al COVID posible, ¿no? El área de deporte pone un conjunto de cerca de 8 actuaciones de inversión distribuidas, creo, a lo largo y ancho de la ciudad, de mejora de diferentes cuestiones en el ámbito deportivo, de instalaciones deportivas, ¿no? Tanto arreglos en pavimentos como pistas deportivas, como campos de fútbol, como, en fin, cuestiones que se van a recoger también reposición de equipamiento deportivo en pabellones, pistas, campos de fútbol, la piscina del Puerto de la Torre, en fin, conjunto de actuaciones por 500.000 euros. Una subvención nominativa a POMA para ayudar en el proyecto que ellos están impulsando, pues como entidad empresarial que agrupa al buen número de polígonos para ese necesario vial distribuidor que están de alguna manera pues impulsando también desde
este colectivo. La Gerencia Municipal de Urbanismo se le pone, se le inyecta con 2,8 millones para el proyecto de conservación, especialmente el proyecto de conservación de edificios municipales, 1 millón de euros, y para el plan de reforma y mejora de estación de centros ciudadanos y colegios, 1,3 millones de euros, ¿no? Además de otras cuestiones, mejora de cunetas en vías de alta densidad, etcétera. Contratos que están pendientes de ser adjudicados ya y que este dinero lo va a permitir que se firme el contrato y que se empiecen las actuaciones de inmediato. Y por último, la AMT. La AMT, por motivo del COVID, tuvo unas IFS de 2,5 millones. No pudieron ser entregados los autobuses pues por la paralización de las fábricas de este tipo de elementos. Evidentemente son fábricas con una complejidad a la hora de desarrollar su trabajo y que ha estado mermada sin lugar a dudas por el COVID y que no llegaron a tiempo de ser facturados a final de año. Para no generar un problema económico en la EMT de 2,5 millones de euros, pues inyectamos esta cantidad económica que evidentemente se quedó sin aplicación el año pasado por no poder facturar a tiempo. Estas son las cuestiones que se traen en esta modificación presupuestaria. Creo que hay cuestiones que ustedes también han planteado en los debates presupuestarios y creo que de alguna manera seguimos avanzando en la línea de pues inyectar dinero necesario en la economía en estos momentos. Por el señor Casas, ¿quiere intervenir? Señora Losada, ¿quiere intervenir en este punto? Señor Sgiglia, ¿tiene que intervenir? Pues tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias. En términos generales, digamos, los recursos que se destinan a esta modificación nos parecen bien y vamos a votar a favor porque se abordan cuestiones que veníamos, yo creo que de nuestro grupo, pero también de otros grupos, reivindicando para complementar el proyecto de presupuestos. Lo que le quería pedir es, si es posible, que para las próximas modificaciones de crédito podamos tener un poquito más de información sobre algunas cuestiones, tener información un poquito más detallada. En concreto, por ejemplo, las actuaciones de los proyectos de obras de urbanismo, proyecto de obras de conservación de edificios municipales, el plan para reforma, mejora y adaptación en centros ciudadanos y colegios. Sería bueno poder disponer de a qué se va a destinar ese dinero y más allá, digo, de la pregunta de por qué no se pudo haber, no se previó haberlo incluido en los presupuestos, en el proyecto de presupuestos inicial y por qué amerita, digamos, una modificación de crédito, pero para poder valorarlo, porque igual, evidentemente, como pasa en algunas otras cuestiones, cuando lo leemos en detalle estamos de acuerdo, pero nos gustaría poder contar con esa información. En la parte de deporte nos parece bien, y celebramos, digamos, que se invierta, como saben que lo hemos comentado en las pistas deportivas, pero nos llama la atención que no se haya aprovechado para mejorar las subvenciones a los clubes deportivos, la partida de subvenciones a los clubes deportivos. Pensamos que en esta modificación de crédito se iba a aprovechar y se iba a incluir esa mejora en las ayudas de las asociaciones deportivas. Y en materia de participación, estamos de acuerdo en términos generales con la subvención que se plantea, pero una vez más nos hubiera gustado 2 folios, aunque sea explicándonos de a qué tipo de asociaciones nos estamos refiriendo, cómo se tiene pensada que se va a hacer la concurrencia y el funcionamiento de esa subvención, es decir, haber tenido un poquito más de información. Pero en términos generales vamos a votar favorablemente esta modificación. Muchas gracias, señor Sgiglia. Señora Murillo, tiene usted la palabra. Bien, pues saben perfectamente que nosotros en general las modificaciones presupuestarias las hemos hablado y en general las hemos votado a favor. Además, dentro de esta modificación se incluyen algunos temas que iban dentro del acuerdo presupuestario de este año, que sabíamos que por agilidad no podían incluirse en el presupuesto y que se incluyen ahora, como son las ayudas al comercio ambulante, las ayudas al taxi o las ayudas a feriantes. Por tanto, nuestro voto en este sentido va a ser a favor. Sí me gustaría hacer 2 ruegos. Uno, que cuando se saquen las convocatorias de las ayudas se hable mucho con estos sectores. ¿Por qué? Porque lo que no puede pasar es lo que ha pasado con las ayudas a comercio, que luego no terminan llegando y además estos sectores cuentan con casuísticas muy específicas que todos conocemos porque estamos en contacto con ellos. Así que me parece fundamental que nos sentemos con ellos antes de hacer las convocatorias de estas ayudas. Que más vale dedicarnos 2 semanas a tener esas conversaciones y que sea eso preferente antes que acelerar el proceso, porque las ayudas tienen que llegar. Y el otro es en el caso de las subvenciones
de los 260.000 euros, creo recordar que era la cifra, del área de participación. A mí sí me gustaría saber los criterios con los que se van a dar, sobre todo porque nosotros hemos defendido muchas veces la concurrencia competitiva y yo soy honesta, a veces sé que no es tan fácil que haya concurrencia competitiva, pero lo que no queremos es que terminen siendo ayudas que se den a dedo, a unos sí y a otros no. Queremos que haya unos criterios que sean objetivos y que todos puedan sentirse beneficiados y que no se sienta nadie agravado porque a algunos se le haya dado la ayuda y a otros no. Muchas gracias a los intervinientes. Por aclarar cuestiones, agradeciendo el voto favorable de los grupos políticos, este expediente yo creo que es interesante ponerlo en marcha cuanto antes porque recoge cuestiones fundamentales para seguir combatiendo lo que, como venimos haciendo las ciudades, los ayuntamientos, a las consecuencias del virus. Comentarle al señor Esguilia que, evidentemente, en el capítulo 2, el crecimiento del presupuesto de la Agencia Municipal de Urbanismo para este presupuesto 2021 ha sido exponencial. O sea, evidentemente, todo no puede tener cabida y podíamos haber crecido en el préstamo, que creo que es suficiente lo que ha crecido, pero bueno, podíamos haber crecido más en el préstamo para dar cabida a este dinero que ahora incorporamos. No era del todo necesario porque sabíamos que la gerencia había puesto en marcha este contrato en el año 2020, es un contrato que se lanzó para ser adjudicado en el 2022, se va a adjudicar ahora en el mes de abril o mayo. Sabíamos perfectamente que cuando viniera esta necesidad de dotación presupuestaria para la adjudicación, porque quedaba suspendida la adjudicación hasta que no estuviera el crédito, lo íbamos a poder reponer con cargo a los remanentes. Es decir, no era necesario incorporarlo en origen, acomodando otras cuestiones que también eran necesarias, porque esta necesidad, esta obligación, no iba a llegar hasta mediados de año. Estos son procesos de licitación que están en la página, en la plataforma de contratación de la Gerencia Municipal de Urbanismo, con el pliego de condiciones técnicas. Según lo que yo entiendo, es capítulo 2, por lo tanto, son planes de conservación. No es una obra de inversión, entiendo, concreta, es un cuadro de precios que, de alguna manera, en su ejecución se acomodará a las necesidades que se planteen por parte de los distritos, en los distintos centros, según la cuestión. Pero bueno, le animo a que en el seno del Consejo de Administración, el Consejo Rector de Urbanismo, pues se solicite conocer dónde se van a destinar en la ejecución ya material de las obras estas cuestiones. Evidentemente hay cuestiones que quedan pendientes de atender en los expedientes de modificación presupuestaria. Por celeridad, para llegar a tiempo a pleno, debemos de arrancar con esta. Vendrán otros expedientes de modificación presupuestaria que atenderán otras cuestiones que hemos podido debatir a este respecto y en las que todos coincidimos, ¿no? Y a la señora Murillo, trasladarle que evidentemente estas ayudas que impulsa el área de comercio de mi compañera Elisa Pérez de Siles y la del taxi que impulsa el señor del Río, evidentemente parten de un diálogo que se tiene con estas personas. Sabemos de la dificultad luego en la aplicación de la norma, sabemos que especialmente en algunos de los colectivos es difícil que pues entiendan porque no están acostumbrados al lenguaje administrativo, no están acostumbrados a trabajar con la administración pública y con ellos hay que tener un diálogo que me consta el área de comercio va a tener para poder llegar a lo que pretendemos todos, ¿no? Que llegue a todos los necesitados de estas ayudas. Y por último, en el tema de la convocatoria de ayuda, está aquí mi compañera Rusa Arabia, comentarle que en el informe que se incorpora al expediente se dice que es un expediente que va a ser en concurrencia competitiva, por lo tanto se va a conocer por todos los colectivos, va a ir destinado a los colectivos que he comentado anteriormente. La idea, así que parece que, aunque ahora se concretará en esas bases, que ya prácticamente están redactadas, pues será posiblemente en dar una ayuda prácticamente lineal. Supongo que habrá diferencias con federaciones y tal, pero será una ayuda prácticamente lineal y para atender conceptos muy concretos, ¿no? Que tienen que ver con los gastos materiales que se están realizando por motivo del COVID. Pues esta es la cuestión que se abordaba. No sé si es necesario otro turno, pues si no, pues procede la votación de este punto. Aprobado por unanimidad. El punto número 2 es un expediente que impulsa la Gerencia Municipal de Urbanismo, una modificación
de un cambio de finalidad del presupuesto. Primero procede votar la urgencia de este punto. Bueno, se procede de nuevo a la votación. Agradeciendo al equipo de Economía el impulso del expediente de modificación, que me consta que han compatibilizado con el cierre del presupuesto. Se está votando. Unanimidad. Entiendo que este expediente, que se ha visto en la Gerencia Municipal de Urbanismo y se ha debatido y se ha conocido en lo que consiste, no es necesario reproducir quizá el debate. Yo creo que si no lo tienen a mal, pues procede la votación de este punto. Aprobado por 8 votos a favor y 7 votos en contra. Procede ahora el debate, el que podamos abordar el punto último de urgencia, el punto número 3. Procede, que tiene que ver con el reglamento de ayudas al mantenimiento de la vivienda, del medio habitual, como viene a mencionar. Saludo al gerente de Gestrisan, que se encuentra atendiendo esta comisión por el impulso de este reglamento, el importante impulso de este reglamento, pero procede en primer lugar votar la urgencia de este punto. Unanimidad. Bueno, creo que este reglamento he tenido la oportunidad en 2 ocasiones, diría, de poder hablarlo con los diferentes grupos a fin de un poco de que conocieran y conocen perfectamente cuáles son los orígenes de este reglamento. Este reglamento parte de una situación complicada que hemos tenido todos los ayuntamientos, que teníamos una normativa que trataba de alguna manera de ayudar al pago del recibo del IBI a las personas con mayores dificultades, ¿no? Este tema ha sido, fuimos creo de los pioneros en poner en marcha este reglamento de ayudas, que fue copiado por otros ayuntamientos, pero sin embargo cada vez ha sido más complicado su aplicación porque los pronunciamientos de la Intervención General del Estado, y de la propia intervención del Ayuntamiento, pues manifestaban que la adecuación a la norma no era del todo plausible, ¿no? En este sentido, nos tocaba, y ahí felicito al trabajo tanto de Gestrisan como de Derechos Sociales, nos tocaba empezar de cero y tratar de ver de qué manera 7.000 familias, especialmente pensionistas y desempleados, no iban a quedarse perjudicados como se han quedado perjudicados en otros ayuntamientos que directamente han quitado esta ayuda y no la aplican de ninguna otra manera, más allá del reglamento de ayudas que impulsa el Área de Derechos Sociales, que es un reglamento amplio, amplísimo en cuantía y en colectivos y en tipo de ayuda. Pero más allá de esta cuestión, pues teníamos que tratar de alguna manera de amortiguar lo que iba a ser un impacto en las economías débiles de 7.000 familias, especialmente pensionistas y desempleados, que se iban a quedar sin este tipo de ayuda este año, 2021. Venimos desde el mes de noviembre trabajando con todas las áreas, agradecer también el trabajo de la intervención especialmente proactiva en este asunto y la Secretaría del Ayuntamiento y la asesoría jurídica, pues para llegar a un reglamento que sinceramente y honestamente lo digo, creo que es el mejor de los reglamentos que hemos podido trabajar para atender esta casuística. Yo creo que va a ser de alguna manera nuevamente copiado por otros ayuntamientos porque supone ayudar al que peor lo está pasando a atender aquellas cuestiones, aquellos gastos que necesarios para poder mantener a la persona en su medio habitual, es decir, en su vivienda en propiedad, ¿no? No obstante, este tema ha sido comentado con los grupos. Hemos llegado hasta el término que hemos podido llegar a nivel de reglamento. Avanzar más no hubiera tenido los informes favorables de los diferentes habilitados de este ayuntamiento. Por lo tanto, hemos llegado a un punto, yo creo que de equilibrio
no es excelente, pero es bueno, y lo bueno es enemigo de lo excelente. Yo creo que este reglamento, insisto, es de lo mejor que podemos hacer para poder atender esta cuestión sobrevenida. No obstante, se han presentado alegaciones y como hay un turno de intervenciones, pues, enmiendas, hay un turno de enmiendas, pues procede que los grupos pues, comenten las cuestiones que quieran comentar. No sé si antes de las enmiendas, señora Losada quiere intervenir, señor Casado. Pues, señor Siglia, tiene usted la palabra para comentar su enmienda. Sí, no, en términos generales agradecer el esfuerzo que sabemos que se ha puesto para poder sacar adelante este reglamento y no dejar a miles de personas y familias malagueñas sin esta ayuda que es importante para poder cubrir los distintos gastos que tiene su vivienda habitual y en concreto el gasto de abordar, digamos, lo que es la fiscalidad en materia vinculada al tema de la vivienda. Nosotros presentamos 2 enmiendas que entendemos que son razonables. La primera tiene que ver con la cuantía en la que, digamos que el reglamento plantea de que entre los requisitos para el acceso a las ayudas económicas que se fijan en el apartado C del artículo 5, que los ingresos totales de la persona beneficiaria y de las personas empadronadas en la vivienda, sean o no familiares, no excedan al indicador al IPREM multiplicado por 1,7. Nosotros planteamos un ligero aumento que entendemos que no va a generar tampoco un excesivo daño en las arcas municipales, pero que permite ampliar. Nosotros proponemos que en vez de 1,7 se aumente a un multiplicador por 2 IPREM. Estuvimos viendo reglamentos de otros ayuntamientos y es frecuente encontrar que se trabaje sobre esta medida de los 2 IPREM. Cuando se plantea de personas empadronadas en esa vivienda hay que tener en cuenta, ¿no?, las circunstancias de las familias malagueñas en la actual situación, donde hay mucha gente que ha tenido que volver a vivir a la casa de sus padres, donde se dan situaciones de, familias, digamos, unidades familiares o gente empadronada de forma numerosa y personas que por lo que sea tienen ciertos ingresos, pero lo justo. Es decir, que pueden llegar a superar el 1,7 del IPREM, pero aún así necesitan claramente la ayuda. Por lo tanto, nosotros proponemos una subida en este criterio que consideramos que no es exagerada, sino que es pasar del 1,7 al 2 en el multiplicador del IPREM para con ello poder incluir y que esta ayuda pueda llegar y aumentar al número de personas que puedan ser beneficiadas y que se manejan en un rango de ingresos que entendemos que los hace que ameriten esa ayuda. Y la segunda enmienda tiene que ver con un criterio que nos cuesta, o sea, que lo entendemos desde el punto de vista de la operatividad, pero que nos cuesta entender de que se ponga como condicionamiento para poder acceder a estas ayudas, tal y como señaló la Secretaría, que en este caso consideramos que estamos de acuerdo con esa observación, que es que el beneficiario tenga que tener domiciliados los tributos municipales de devengo periódico del IBI, del impuesto de vehículos, que los tenga que tener domiciliados como condición para poder acceder a esta ayuda. Entendemos que no es necesario que esto sea así y que puede generar especialmente personas mayores o hay mucha gente que no tiene domiciliados estos pagos y que se le va a exigir cuestiones que entendemos que no compete para poder acceder a este tipo de ayudas. Gracias. Muchas gracias, señor Siglia. Señora Murillo. Bien, bueno, en primer lugar, agradecer el diálogo permanente que hemos tenido en este asunto y también valorar el trabajo del equipo en este asunto que ha sido bastante complicado y así lo hemos entendido también desde nuestro grupo. Sí que queremos aprovechar para señalar un par de cuestiones que nos preocupan, ¿no? La primera, y bueno, lo hemos propuesto en la enmienda, es que nosotros lo que hemos pedido es progresividad en la ayuda. Lo hicimos ya también anteriormente en el antiguo reglamento de ayudas al IBI. De hecho, se nos aprobó la moción y se nos reconoció que las ayudas no estaban siendo progresivas y que causaban cierta desigualdad en el reparto. En el informe ustedes no nos aceptan esta enmienda porque dicen que la modificación podría conllevar un aumento en el número de beneficiarios. Y en esa afirmación, si le digo la verdad, podemos estar de acuerdo. Puede que con nuestro criterio haya más beneficiarios, pero también le digo que es cuestión de voluntad política llegar a más beneficiarios o no
con esta ordenanza específica, y lo que queda claro es que no, que la voluntad política en este caso es que no. También dice en ese informe, y es otro de los motivos por los que nos deniegan la enmienda, que con nuestra propuesta desnaturalizaríamos la ayuda, pues no estaría en tal caso dirigida exclusivamente a las personas con menores recursos. Y en esto tengo que decir que no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo que nuestra enmienda no llegue a las personas con menos recursos. Y lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillo, porque precisamente nuestra enmienda pretende lo contrario. En una casa donde vive una persona que ingresa 950 euros, sí puede solicitar esta ayuda y esa persona vive con 950 euros. Pero en una casa donde viven 2 personas y se ingresan 970 euros, no se puede solicitar la ayuda. Y en esa casa cada persona tiene que vivir con 485 euros al mes. Hay una notable diferencia de poder adquisitivo y por eso nuestra propuesta iba encaminada a dirigirla a las personas que realmente tienen menos recursos, porque consideramos que con este reglamento pues se genera esta disparidad. En cuanto a las enmiendas que ha propuesto el Grupo Adelante, también nos parecen razonables y, insisto, el motivo creo que es el mismo. ¿Hay voluntad o no hay voluntad de que aumente el número de beneficiarios que reciben esta ayuda? Porque al final estamos hablando de familias que están en condiciones, y permítanme decirlo así, exageradamente vulnerables, ¿no? Porque el IPREN ya sabemos que es una cuantía bastante baja. Pese a todo, pues, como digo, reconocemos el esfuerzo que se ha hecho y vamos a hacer de nuevo un ejercicio de responsabilidad y vamos a votar a favor de esta nueva ordenanza. Muchas gracias por el anuncio del voto a favor. Ya le dije en primera parte de mi exposición que un reglamento es un reglamento. La excelencia hubiera sido el mantener lo que teníamos anteriormente, porque pues, no supondría tener que abordar estas cuestiones, pero creo que hemos llegado a un óptimo grado de reglamento como para que se pueda convertir en un salvavidas real a cerca de 7.000 familias, entre pensionistas y desempleados, que van a poder seguir recibiendo una ayuda de 200 euros. Es decir, en algunos casos, además, por la media que teníamos anteriormente, era inferior la ayuda que le dábamos. Con esta ayuda, la ayuda media que se le da al beneficiario sube en su mayoría. Eso es una realidad y eso los números y el resultado final lo va a atestiguar de esta manera. Pero yo tengo que pedirle un esfuerzo a todos. Este reglamento no podemos contextualizarlo con la crisis de la pandemia actual. Para atender la crisis de la pandemia actual hemos dotado presupuestariamente y con importantes partidas al área de derechos sociales y al área de la vivienda para poder atender esta realidad. Este reglamento viene para quedarse, no es para atender la cuestión de la pandemia, viene para quedarse. Viene por una necesidad que teníamos antes y que seguimos teniendo ahora y que seguiremos teniendo en el futuro. Por lo tanto, el contexto temporal también nos obliga a que esto tenga que ser aprobado cuanto antes, porque no podemos obviar, aunque ya se ha desligado completamente esta ayuda de lo que es el pago de impuestos, eso queda meridianamente claro en el reglamento, es evidente que en el mes de junio ya empezarán a emitirse cartas de IBI para todo el padrón municipal. Entonces tenemos que cuanto antes aprobar esta cuestión por el periodo de exposición para que cuanto antes entre en vigor y para que cuando esa merma económica que reciban esas 7.000 familias sea la que todos conocemos, del 50% del pago adicional en el IBI, que era lo que tenían de bonificación anteriormente, pues tengan medios adicionales para poder tener el conjunto de obligaciones que tienen para el mantenimiento del medio habitual. Por lo tanto, económicamente no puede ser dotado porque supondría rehacer el reglamento y porque además, si atendiéramos a esta cuestión sin tener en cuenta la dotación presupuestaria, que insisto, no daría tiempo, supondría que tendríamos que establecer un orden de llegada y una prelación y personas que a día de hoy pues recibían la ayuda, pues no la recibieran porque se agotara el saldo actual. Saldo que, recordemos, es de 1,4 millones de euros. Yo entiendo que podemos avanzar, señor Giglia, a lo largo de este año, a ver cómo este reglamento funciona, porque es una novedad, para ver si podemos avanzar en el ámbito de seguir ampliando ese tope
que tenemos en 1,7. Les recuerdo que algunas ayudas de otras administraciones se fijan única y exclusivamente en el salario mínimo interprofesional. Nosotros decidimos meter el IPREM, que es superior al salario mínimo interprofesional, y además multiplicarlo por 1,7. ¿Que podemos seguir avanzando en esta cuestión? Yo entiendo que se puede seguir, pero con los estudios oportunos por parte de Gestisam para ver cuál es el colectivo total que se vendría a sufragar. En el tema de domiciliación, créanme que este reglamento no pretende saturar a la ya desbordada acción administrativa que tiene el área de derechos sociales. Estamos hablando de nuevos 7.000 nuevos solicitantes que hay que tramitar estas ayudas. En este sentido, el reglamento recoge la posibilidad de que Gestisam, por ese padrón y ese conocimiento de ese censo de personas que hay, pueda de alguna manera colaborar mediante una encomienda de gestión en hacer ágil e inmediata esta ayuda que queremos poner en marcha. Por nuestros conocimientos, y se recoge en la información de las alegaciones, ninguna persona se ha quedado por un problema por una no domiciliación bancaria de un recibo municipal como beneficiario de esta ayuda. Por tanto, tenemos constancia de que esto no es en sí un impedimento y sí, desde luego, es una ayuda al equipo de Gestisam para, a través del censo de estas personas, poder actualizar y poder ser revisado esta cuestión y que nadie de las personas beneficiarias actualmente o del antiguo reglamento del IBI se vayan a quedar fuera de este nuevo reglamento de ayudas. Y, señora Murillo, y termino, le comentaba y le comentó el equipo técnico de la enorme dificultad que supone para el equipo de Gestisam hacer un análisis medio de las personas que entran y salen del domicilio familiar de forma que puede ser, una persona puede estar viviendo en un domicilio, al tiempo viviendo en otro domicilio, al tiempo. Esta cuestión es de difícil encaje, se explica bien en el informe, es de difícil encaje en el equipo, en el trámite administrativo, puesto que, en fin, tratamos de alguna manera de homogeneizar en la medida de lo posible este tipo de ayudas. De hecho, es que ya se establece una ayuda tipo de 200 euros y en esta dificultad, evidentemente, a nivel administrativo no se puede convertir en un problema. Yo quiero decir que cuando hay personas que salen, que siendo vulnerables se quedan fuera de este ámbito, de esta ayuda que es excepcional y que va dirigida a lo que va dirigida, existen otras vías de trabajo a través de derechos sociales para atender a través de las prestaciones económicas no periódicas, pues estas cuestiones coyunturales, ¿no? Pero yo creo que, en definitiva, tratamos de impulsar cuanto antes este reglamento sin perjuicio de que, una vez comprobado la eficacia del mismo, podamos seguir mejorándonos dentro del margen legal y reglamentario que todos conocen hemos tenido para poder ponerlo en marcha. No sé si quieren alguna intervención adicional y si no, pues podemos votar. El señor secretario va a explicar el mecanismo de voto. Buenos días. En primer lugar, los dos puntos tratan las enmiendas, en primer lugar, del Grupo Adelante Málaga y el segundo punto de la propuesta, las enmiendas del Grupo Municipal Socialista. Como la propuesta es desestimar en cada caso las enmiendas, lo tengan presente a la hora del sentido del voto. En el caso del Grupo de Gobierno, entiendo, por proponer la desestimación, votará a favor y, en su caso, en contra. Posteriormente se establecerá la votación de los puntos tercero y cuarto. ¿De acuerdo? Se producen entonces 3 votaciones. El primero es el relativo a las enmiendas del Grupo Municipal Adelante Málaga. Se vota la desestimación de las enmiendas de Adelante Málaga. Se vota. Ocho votos a favor y 7 votos en contra. Se vota en segundo lugar las enmiendas del Grupo Municipal Socialista, la desestimación de las enmiendas. Ocho votos a favor y 7 votos en contra. Vale. Se vota ahora en el tercer y cuarto punto. El tercero es la aprobación en sí del reglamento y el cuarto el dar trámite a este reglamento. Hay que hacer una exposición pública, etcétera. Votación del punto 3 y 4.
Unanimidad. En relación con las enmiendas, si las van a defender en el Pleno, les ruego que remitan la comunicación al correo de registro de Pleno. ¿De acuerdo? Gracias. Pues agradeciendo esa unanimidad, ese voto favorable a ese reglamento que se ha trabajado de forma concienzuda después de muchos meses, pues, y si no hay regos ni preguntas, procede a finalizar esta sesión. Muchas gracias a todos.